clase previa dijimos que había dos razones por las cuales a nosotros nos traían las computadoras. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Se acuerdan? Procesamiento y memoria. Ellas tenían mucho procesamiento que podían hacer, no sé, una cantidad, no sé, por 1.400 millones de sumas, operaciones aritméticas en un segundo, y que podían guardar una cantidad enorme de texto, imágenes o video o alguna cosa, no sé. Pero para programarla había que hablar el idioma de ella, que eran ceros y unos, lo cual no es atractivo para los seres humanos. Entonces nosotros hablamos una cosa intermedia, que es un lenguaje de programación hecho por alguien, y hay un traductor aquí que se llama compilador, que entiende ese lenguaje. Ese es un programa, entiende ese lenguaje y lo genera un ejecutable y hace algo que a nosotros nos interesa con la computadora. Hicimos un programita muy pequeño en Java que lo que hacía era imprimir algo en la pantalla, lo cual no es muy útil. No sé si alguno practicó haciendo más dibujos en su casa, y si también instalando su ambiente de desarrollo en su casa. Hoy vamos a hacer un programita un poquito más grande que sí hace algo útil para nosotros. Tal vez ya lo han visto en los ejemplos. ¿Alguien sabe qué es el índice de masa corporal? Los que saben nos pueden contar. Es masa en kilogramos sobre la altura de una persona en metros al cuadrado. Bueno, la altura en metros al cuadrado. Ah, ¿y eso qué dice? Yo agarro esos dos valores y calculo uno nuevo. ¿Y qué me dice ese nuevo valor? La cantidad de masa que tenemos. La masa corporal, que eso sirve para decir, para clasificarse entre desnutrido, peso ideal, sobrepeso. Sí, el índice de masa corporal es un numerillo, así en español o así en inglés. Esto se calcula como, dijo, la masa, en kilogramos, dividido entre la altura, se puede poner una H, en inglés, al cuadrado. Bueno, y sale un numerito. Ese numerillo uno lo puede ubicar en la recta, y alguien, creo que fue la Organización Mundial de la Salud, dijo ciertas categorías. Creo que si está entre 18.5 o menos, se le dice que está infrapeso. Yo escribo pequeño, no sé si eso se ve ahí atrás. ¿Sí se ve? O escribo un poquito más grande. Ahora sí. Solo que yo, Alberto escribió otra vez pequeño. Si tenemos que una persona caiga en alguno de estos lados, decimos que tiene infrapeso. Si está entre esto y 25, tiene peso normal. Y si está entre esto y 30, creo, es sobrepeso. Y acá sobrepeso. Obesidad. Algo así. Si no me equivoco, es intrapeso, llega hasta 18.5, pero abierto, y normal lo incluye. Es decir, 30 exacto, tener el índice de masa corporal 30 exacto significa que soy obeso. Creo que es así. O sea, si no, uno busca ahí la Wikipedia. Bueno, si ustedes quieren calcular su índice de masa corporal, lo pueden hacer, ¿no? Ustedes conocen su masa en kilogramos y conocen su altura. Hacen la fórmula y
obtienen valor y se clasifican en texto. ¿Ya algunos lo hizo? No. Nosotros podemos hacer un pequeño programa en Java que nos pregunte la masa, nos pregunte la altura, él hace el cálculo y nos dice en qué estado de esas 4 categorías se encuentra la persona. Es un programa muy sencillo. Uno dice, bueno, yo puedo calcularlo a mano, pero si tiene que calcularlo para montones de personas, digamos, correr contra una base de datos, resulta gratificante que la computadora lo haga por nosotros. Por el momento lo vamos a hacer para una simple persona. Cada vez que el programa corre, solo va a pedir los datos de una única persona. Bien. Tenemos aquí que lidiar con algunas cositas nuevas que no hemos visto. Por ejemplo, preguntarle al usuario la masa y preguntarle la altura. Hacer un cálculo y después proyectarle texto. Y tenemos que ver, según ese resultado, cuál de esos 4 textos implica. Y no sabemos hacer eso, ¿verdad? Bueno, este programa ya lo hicieron correr en sus casas, ¿sí? ¿Sí funciona bien? Hoy vamos a ver una cosa nueva del programa. La clase previa nosotros escribimos todo lo del public class, el nombre del programa, el método main y todo eso. Este programa puede hacerlo por nosotros. Entonces nosotros le vamos a decir, aquí, hágase, si le pido un nuevo, es muy borroso, ¿verdad? Equilibrarlo ahí. Si yo le digo aquí, archivo nuevo, él me va a generar un archivo de estos, un punto Java completamente vacío, porque yo tengo que escribir todo eso. Pero si le digo que me haga una nueva clase, que todavía no hemos visto que son clases, pero podemos pensar que es como un programa, por el momento, él me va a preguntar algunos detalles de la clase. Entonces yo le podría poner, esta es la clase que calcula el índice de masa corporal y le podría escribir IMC. Todos entienden que es IMC. Si yo antes de haber hablado esta, les hubiera dicho IMC, ustedes hubieran pensado en una compañía de publicidad o en alguna cosa rara de química, no sé. O uno se pregunta qué es IMC. Después de yo haber dado toda esa introducción del índice de masa corporal, ustedes saben qué es eso. Si yo le pongo IMC a esta clase, por ahora será muy claro. Pero dentro de unos 3 años, cuando ustedes lleguen en IMC.java, no sé qué hacía eso. Es muy fácil olvidarlo. Es mejor poner un nombre que a mí sí me signifique algo, incluso a lo largo de los años. IMC es muy corto, muy agradable, entonces no da pena escribirlo, pero es mejor perder un poquito de tiempo y escribir un nombre completo. Habíamos dicho que los nombres de las clases íbamos a dar esa anotación, íbamos a escribir todo pegado y las palabras las íbamos a iniciar con mayúsculas. Este nombre, índice masa corporal, punto Java, él le va a poner el punto Java. Cuando ustedes lo vean, será muy difícil que no entiendan de qué se trata eso. A lo largo de los años, incluso ustedes le dan ese programa a otra persona con ese nombre, les da una muy buena idea de qué se trata. Ustedes llenen este campo. Estos de acá los vamos a ver hasta el final del semestre. Esto es lo que indico. Esto a mitad del semestre lo vamos a ver. Y este sí lo deben marcarlo, que incluye el método main. Que recuerdan, ahí es donde iniciaba la ejecución del programa. Le decimos, ok, y esto se encarga de escribir esas líneas por nosotros. Vean que aparece un texto en verde. ¿Qué creen que se trata ese texto en verde? Comentarios. ¿Y qué hacen los comentarios? Es un texto para los seres humanos, no es texto para el compilador. El compilador entiende este idioma que aparece acá. Y él, cuando veía un system.out.println, lo que hace es traducir para que aparezca algo en la pantalla. Pero cuando aparece un texto dentro de estos caracteres, un slash asterisco, y se cierra con un asterisco slash al inverso de este, es texto que va a ignorar por completo. El compilador lo descarta, lo ignora. Ese texto es para los seres humanos, para los programadores, para clarificar de qué se trata el programa. En los programas hay cosas que no son muy obvias, hay otras que son muy triviales, no es necesario aumentar lo trivial, es necesario explicar cosas raras aquí.
una buena práctica es empezar el programa describiendo de qué se trata. Este nombre es tan bueno, y se dice, es tan buen identificador, que ya explica bastante de qué se trata el programa. Entonces yo tendría que explicarlo. Pero yo podría decir algo aquí como voy a escribir sin acentos. ¿Por qué? Porque cuando yo publico esto y ustedes descargan entre los sistemas operativos no se llevan bien, especialmente este programa, no, pero ya, Es más de altura. gracias. Este programa no se lleva muy bien con los acentos, es él, nada más. Los sistemas operativos sí le llaman con eso. Entonces yo lo voy a escribir sin acentos. No me gusta escribir sin acentos, pero es por otras razones. Entonces, alguien que llegue y encuentre este programa que ustedes generaron dice, se llama índice de masa corporal, ya se tienen una idea, pero puede ser un programa que calcule el índice de masa corporal, lo genere en memoria y lo tenga ahí. Este de aquí lo está diciendo, lo pregunta al usuario. Y hasta podemos decir, lo pregunta con el teclado. No lo está sacando de un archivo, no lo está sacando de otro lado. Después lo calcula, lo imprime, no está diciendo dónde lo imprime en la pantalla. Eso podríamos decirlo también. Y además el estado nutricional. Algo que sería muy bueno es que yo tome un navegador en el navegador encuentre alguna fuente de la cual yo me basé y aquí habla de los estados nutricionales. Entonces aquí vienen esos valores. Ahí podríamos ver si lo que estoy diciendo es correcto. Ahí dice, creo que eso yo lo estoy tomando como infrapeso. Aquí a partir de normal, es 18.5. Sí. Es decir, 18.5 es en el estado normal. Este es para allá. Es normal. El sobrepeso es mayor a 25 y el otro es mayor a 30. Mayor o igual a 30 si lo hace. Está bien. Entonces uno podría colocar esta referencia acá. Entonces una persona dice, bueno, ¿y qué es el índice de masa corporal? Yo soy nuevo en eso, aquí yo tengo una fuente externa que me explica. No es obligatorio hacer esto para cada programa, pero es buena práctica. Bien, ¿sí? Es que porque, bueno, no sé, yo veo un comentario abajo, digamos, tiene slash, asterisco, slash, porque el de arriba tiene dos asteriscos. El comentario va desde el slash asterisco y todo lo que usted escriba ahí se ignora. Sean asteriscos, sean slashes, Ok, no, sea. Ese segundo asterisco está a esa hora. Ese asterisco ya es parte del comentario. Esa convención que está ahí la utiliza Java porque los que crearon Java les gustó ese estilo, lo hicieron. A mí no me gusta, yo no pondría los asteriscos, yo los quitaría, pero el programa los agrega. Y la gente que hizo el Java, digamos Java, lo tomó como convención. Ya que el programa lo crea, yo lo dejo ahí. A mí me estorba. El asterisco en el español no me está diciendo nada. Sería más bien una falta en español, ¿verdad? Pero bueno, ellos pensaron diferente. Y ellos no están pensando en el español, en la Real Academia, ni en esas cosas. Correcto. ¿Sí? Porque en este puso después de string los paréntesis cuadrados y antes lo habíamos puesto después del overhead. Da igual donde los coloque. Eso cuando veamos arreglos, da igual ponerlos aquí o ponerlos acá. Existe una mínima diferencia, pero en ese caso da igual. Otra cosa que hizo el programa es que puso las llaves acá. Eso es un estilo de codificación. Si a ustedes les gusta, déjenlo así. A mí me gusta más este estilo, donde la llave está alineada con la otra.
Esto que está en verde es algo de este programa. Lo que hace es resaltar dónde inicia y termina el bloque relacionado con esta llave donde está el cursor. Bien, entonces hago lo mismo para este espacio en blanco que hay acá. Hago el método y elimino ese comentario. Bien, ahora es bueno que yo guarde este programa. Recuerden que deben ponerle al archivo, al punto Java, el mismo nombre que la clase. Este automáticamente le agrega el punto Java. ¿Dónde sale que yo escribo? Bien. Si yo compilo este programa y lo pongo, no va a hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Cuando este programa corra, lo que va a hacer es pedirle al usuario la masa. Yo podría decir, déme la masa. Y el usuario va a decir, ¿la masa de qué? De la tierra. O yo debería ser un poco más comunicativo con el usuario y decirle de qué se trata el programa. Este comentario es para el programador que obtuvo la receta, el código fuente. Pero quien corre el programa, es decir, que se está comiendo las galletas, no ve ese código fuente. Ve simplemente el programa correr y necesita como que le expliquen de qué se trata la cosa. Entonces yo, lo primero que haría es imprimirle al usuario algo por lo menos algo como esto. Yo tintaría pero lo vamos a mirar. Esto sabemos qué hace. Cuando el programa corre, imprime ese texto en la pantalla y lo hice con un método distinto al que habíamos visto antes. Este es el que habíamos visto antes, era el método print. Este es el print line. ¿Qué hace? Él imprime letra por letra y al final, cuando se le acaban todas las letras, agrega un cambio de línea. Entonces yo no tengo que poner el cambio de línea ahí. Entonces ya está. Compilo esto. Y dice, la compilación terminó. Los siguientes archivos fueron no compilados y no pone nada. Esa advertencia y este otro que no tiene título. Y dijo que ese no lo mandó a compilar. Realmente yo no quiero esto para nada. Entonces simplemente digo que lo cierro. Y ahora le digo, vuelvo a compilar, ya desaparece esa instrucción que estaba ahí. Pero esos son idiosincrasias de este programa. Bueno, ya lo tengo compilado y le digo, corre. Y hasta el momento solo hace algo muy parecido al programa previo. Imprime ese texto. Hasta el momento no hemos visto nada nuevo. Lo que viene si es nuevo. Yo quiero preguntarle al usuario la masa. ¿Y cómo hago para preguntarle la masa al usuario? Si el system.out está pegado con la pantalla, o dicho de otra forma, me representa para mí la pantalla y donde yo imprimo cosas, debe haber algo que esté conectado y pegado con el teclado donde yo ingreso cosas. Sí, se llama system.out. A ese objeto ustedes veanlo como en la pantalla y veanlo como el teclado. Entonces yo podría decirle system.in lea algo y sería lo lógico como decirle, en lugar de imprimir, cargue o jale o pregunte o pida o algo, lo más lógico sería un print. Lea. Y yo quiero que lea un valor real, porque la masa de la persona son valores reales. Alguien no pesa aquí, no sé, 80 kilogramos exactos, o 81, no, pesará 80.7. Uno usa una báscula con mucha presión y puede ser muchos decimales. Y eso es cierto. Entonces yo quiero un número con decimales. Bueno, entonces yo quisiera como decirle un read double. Ya vamos a ver qué es eso, un número con decimales. Lo que pasa es que esto no funciona así porque así no hicieron Java. Existe el objeto system.in, pero no tiene ese método. Sino que el system.in lo vamos a ver como el teclado y vamos a utilizar otro objeto, hemos visto objetos, otro chunchi, que va a sacar reales de ese objeto. Ese objeto se llama scanner.
Y esta notación que está aquí va a ser un poco confusa por ahora. Esto lo vamos a ir entendiendo más adelante. Lo que está ocurriendo acá es que vamos a hacer un objeto nuevo. No hemos visto objetos. Vamos a hacer un chunche nuevo que sí sabe sacar números reales del teclado. Entonces le vamos a decir, usted, objeto, tome ese teclado, conéctese ese teclado y saque el objeto. Le vamos a poner nombre a ese objeto, le vamos a llamar teclado. Sin importarse mucho qué significa esto, ustedes copienlo en sus programas. Lo vamos a usar y usar y usar y cada vez lo vamos a ir entendiendo más. Piensen que esa cosa que hemos creado nueva representa nuestro teclado. Y a ese sí le vamos a pedir cosas. Tenemos que hacer una inclusión acá. Hay dos formas de hacerlo. Resulta que si yo mando a compilar esto, Java se va a quejar de que no sabe qué es un scanner. Ya que lo dice, el símbolo clase scanner, él no lo encuentra. Y hay una cosa rara ahí que ustedes dirán, ¿y por qué él no lo va a encontrar si es de Java? Java funciona con una cosa que se llaman paquetes, que es basado en este principio. Nosotros vamos a hacer durante este curso programitas muy pequeños, pero generalmente los programas son muy grandes. Nosotros vamos a hacer programillas de unas, no sé, a lo sumo tal vez ustedes harán un de 500 líneas, pero un programa grande, de verdad, tal vez otro ya no tanto, tal vez un Kubernetes puede ocupar 300.000 líneas, un par de millones de líneas. Y entonces si uno hace un solo archivo con ese montón de líneas, se vuelve inmanejable. Entonces uno empieza a romper en muchos archivitos. Bueno, entonces usted tiene muchos archivitos, en una carpeta podría meter miles de esos archivitos, entonces también se vuelve inmanejable. Lo que hace Java es permitirle a los programadores meter los archivos en carpetas, lo cual no suena natural, ¿verdad? A cada carpeta de esas se le llama un paquete. Bueno, cuando ustedes instalan Java, él trae muchas clases ya hechas que ustedes pueden usar. Una de esas es el scanner. Y esa está en una carpeta especial. No, mentira, está en una carpeta que no es especial. Él ya considera a una carpeta especial que se llama, cuando se instala en Java, él genera una carpeta que se llama Java. Y dentro de esa carpeta existe otra que se llama Lang. Y ahí dentro hay un poco de clases. Él sabe encontrar las clases que están en esa carpeta. Y no hay que hacer nada. Pero las que están en otra carpeta, nosotros tenemos que decirle a Java que los busque. Ese scanner está en una que se llama utility scanner. Como no está en esta carpeta, él separa las carpetas con puntos. Sería más fácil usar backslash en Windows o slash en todo lo demás. Pero Java utiliza puntos para no generar confusión. Entonces, como scanner no está dentro de Java.lang, vamos a ver que en lang está mag, está otra que se llama string. Vean que string está aquí. Y nosotros no tuvimos que decirle en dónde está string. ¿Por qué? Porque él sabe que está dentro de Java.lang y esto siempre está incluido. Como scanner no está dentro de Java.lang, nosotros tenemos que decirle tráigase, o yo le voy a decir dónde está scanner. Ese scanner que yo voy a usar está aquí. Ustedes le dicen a Java, importe java.util scanner. Usted no sabe dónde está scanner, yo le voy a decir dónde está scanner. Scanner está dentro de una carpeta que se llama Java, que viene con usted compilador, y dentro de esa carpeta hay otra carpeta util, y dentro está una clase scanner. Entonces él se va a ir a donde se instaló Java, busca la carpeta util y busca un scanner.java que alguien hizo, no lo hice yo. Ahí lo encuentra y entonces él dice, cuando usen el scanner yo voy a ir a buscar esa clase que está dentro de la instalación de Java. No sé si esto es claro, suena un poco raro, no sé, por el momento. Ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa si uno mueve el folder util adentro del año? No lo encuentro.
Pero como viene el JDK, puede ser muy complejo, pueden venir optimizaciones, código precompilado y cosas así, entonces puede ser que la cosa sea más difícil que eso. Por el momento la idea de las carpetas sirve para explicar esto, y así va a funcionar para nuestros cursos. La idea de la carpeta es el principio básico, ellos pueden ser que lo entiendan. Con eso que nosotros agregamos acá, ya esto compila perfecto. Ya sabe dónde encontrar esa clase scanner, ya le dijimos dónde estaba. Nosotros creamos un scanner. Y ese scanner lo vamos a conceptualizar como el teclado. Él puede sacar valores del teclado. Bueno, eso está fantástico. Y ahora tenemos que ver cómo sacamos un valor. ¿Sí? ¿Y de dónde los estándares que importan? Siempre tienen que estar antes de donde se hizo la clase. Sí, las importaciones, buena pregunta. Las importaciones siempre se hacen antes de la clase. Siempre, siempre. Casi que es lo único que puede haber encima de la clase. Bueno, ahora sí, tenemos el escáner. ¿De dónde salió el escáner? Pues eso lo dice, los libros lo dicen. Realmente el escáner está bien documentado y se puede saber qué hace y qué no un escáner. Para eso se ocupa la documentación de Java. Ustedes pueden llegar a la documentación de Java, buscar en Google y dicen Java y pueden poner esa palabra, API, así sigla. API significa Application Programming Interface. Y ustedes pueden usar el API 6 o el API 7, depende de cuál Java tengan instalado. Cuando están aquí, esto no se ve bien allá. Vean acá, aquí estamos trabajando con el JDK, como lo descargaron, ¿verdad? Recuerden que era el compilador más un poco de herramientas, estamos usando la versión 6. Si ustedes cambian esto, si es que disponen, aquí podría estar la versión 7, este detectó solo la versión 6. Entonces yo podría buscar acá, pongo API. API es lo que ve el programador cuando usa algo. Entonces, de Java, ¿qué veo yo? Lo que me provee. Entonces, yo busco el API y el API viene documentado. Entonces, aquí viene, mira, esto es una descarga para la versión 6 y viene la documentación del 7. En general, los cambios al 7 no son tantos. Podríamos usar la documentación del 7. Yo le doy ese enlace, aparece esta página que dice: cuando usted instala el JDK, usted tiene a su disposición todas estas clases. Es una cantidad enorme de clases. Nosotros vamos, pueden ver, nosotros vamos a ver unas cuantas de esas. Las clases, como son muchas, vienen agrupadas en estos paquetes o carpetas. Hay bastantes carpetas que vienen con Java. Las de Java.lang son las que no hay que incluir, y estas clases que están acá. Vamos a ver. Ya es un poquito más legible. Aquí está, por ejemplo, la clase string, entre un montón más que vamos a usar. Aquí está math, tal vez en las próximas clases lo usemos, long, quizás lo usemos. Y hay muchas. System, ya la estamos usando, system.out, system.in, no tuvimos que decir java.lang.system, porque system está dentro de esta cosa. Simplemente usamos system y lo que queramos dentro. Bueno, dentro de estos paquetes podemos buscar a java.util. Está. Dentro de util hay subcarpetas, ¿lo pueden ver? Y aquí vienen las clases. Tenemos que ver más adelante esto, interfaces. Por ahora solo vamos a trabajar con clases. Dentro de las clases debe estar la clase scanner. Cuando yo le doy a la clase scanner, aparece esto, que cada vez se nos va haciendo más comprensible. Es la documentación de la clase. ¿Y qué puede hacer la clase? Dice que existe una clase scanner que está dentro de este paquete y que hereda de un objeto. Perdón, está dentro de este paquete la clase scanner y hereda de este objeto que está dentro de esta
dentro de esto. Herencia, lo vamos a ver más adelante. Aquí dice algo de interfaces, también lo vamos a ver más adelante. Y viene una documentación de la clase. La documentación tiene algo muy bueno. Cuando hay ejemplos, es muy útil. Aquí vienen algunas ideas. Si usted quiere usar un escáner para obtener un valor entero del teclado, haga esto. Es lo que más o menos dice ese texto. Usted hace un nuevo escáner, ya esto lo hicimos, le pusimos nombre, solo que en lugar de ponerle SC le pusimos teclado. Entonces al teclado le podemos pedirle el próximo entero. Con eso traemos un entero y lo capturamos en una variable. Conceptos nuevos que tenemos que ver hoy. Hay más ejemplos de cosas que uno puede hacer con un escáner. Y qué dicha que vienen ejemplos, son muy útiles cuando uno está tratando una clase nueva. Hasta vienen cosas muy técnicas. Después esto, recuerden que yo les dije que los microondas tenían cosas y podían hacer cosas. Podían hacer operaciones. Las cosas que tienen el microondas, como un plato, botones, un bombillo, un manotómetro, son propiedades o atributos. Los atributos pueden ser que vengan explicados allá abajo o en algún lado. Esta clase parece que no tiene atributos. Y el microondas podía encenderse, detenerse, configurar el reloj y hacer muchas operaciones. Esta clase tiene operaciones. A las operaciones les llamamos métodos. Vamos a ver adelante que hay unos métodos especiales que se llaman constructores. Ellos los explican primero. El constructor es que se llama con el new. Vean que en el programa yo puse new. Este que va aquí es el constructor. La documentación de ese es, ya les digo cuál de ellos, es esta. New scanner y se le puso system.in. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No, realmente es este que no decir nada más. Esto que viene aquí es la parte importante. El escáner, ¿qué puede hacer? Ya vimos en el ejemplito de arriba que puede leer un entero, pero a mí no me sirve leer enteros porque las masas de las personas no son enteros, son reales. Entonces yo necesito encontrar un método que me lea, así como leía ese entero, lea un real. Entonces, ese método se llamaba, y yo me puedo guiar por nextInt, el que vimos de arriba. Aquí está el nextInt. Dice algo raro, escanea el siguiente token o la siguiente palabra de la entrada como un entero. Eso suena muy raro. Pero yo no quiero un entero. El profesor dijo hace un poquito que el real se parecía a un doble. ¿Verdad? Ese es el método que nosotros ocupamos, el next double. Aquí viene una explicación más extendida de qué hace el método double. Dice que busca en la entrada, que es en el teclado, el siguiente real. Y que tira esa acción y se hace un montón de cosas raras que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, ¿qué es lo importante hasta el momento de venir a esto? Es que ustedes vean que hay mucho disponible, que ustedes pueden usar en sus programas. Ese mucho disponible para programar está documentado. Y de vez en cuando uno va a la documentación. Idealmente no es que uno de vez en cuando va. Cuando uno está programando, usa dos monitores. Un monitor donde está uno escribiendo el código y el otro monitor tiene la documentación para ir viendo qué hacen las cosas. Eso es muy común. Es buena práctica programar y estar viendo qué hacen las cosas que uno usa o buscar nuevas cosas ahí. Ustedes pueden llegar incluso a encontrar métodos que yo en la vida he usado, es muy normal. El API de Java es gigantesco. Eso también significa que puede uno encontrarse un método que ahorra trabajo, es normal. Y muy agradable. Bueno, entonces nuestro profesor se inventó estas cosas. Están explicadas en los libros y sobre todo en la documentación oficial. Esa que vimos es la documentación oficial de Java. Retornando a nuestro programa. Nuestro programa lo que teníamos que hacer era primero preguntarle la masa al usuario.
nosotros para preguntarle la masa necesitamos sacar el valor del teclado. El profesor dijo que podemos usar un escáner y fuimos a ver hasta la documentación del escáner. Vimos en el ejemplo que podíamos crear un nuevo escáner, le llamamos como queremos, y después le podemos pedir un valor. Si yo llamo entonces al método next double, que fue el que localizamos en la documentación, eso nos pide un número real. Si compilamos esto y lo corremos, ¿qué hace el programa? Recuerden que yo les dije que el programa era como la computadora es como el robot que ustedes estaban programando, que él seguía uno tras otro los pasos que ustedes ponen ahí, o las instrucciones. Entonces, esto era una instrucción porque tenía un punto y coma. Ustedes pueden ponerlas acá porque se ignora el espacio en blanco, pero por buena práctica poníamos una instrucción por línea. Entonces, él en esta parte lo que hacía era imprimir ese texto en la pantalla. ¿Y es que apareció? Seguido, creaba un objeto. Y vamos a ver, esto se crea en la memoria. Eso no hace nada visible en la pantalla. Eso no toca la pantalla en absoluto. Esto toca el teclado. En este punto nosotros le estamos diciendo, váyase al teclado y obtenga de ahí un número real. Entonces, el programa en ese punto se paraliza y espera que introduzca un número real. Este Dr. Java hace esto, además dibuja un recuadro y pone el cursor ahí. Ahí está esperando que el usuario ingrese un número real. Entonces ustedes pueden escribir, mi masa son 80, 80 ya es un número real, no tiene decimal, ustedes pueden poner 80.0, ¿okay? Y en el momento que presionen Enter, eso lee ese real, ya obtuvo el número real, pero aquí se está desperdiciando, se desaprovecha, ¿sí? De hecho, agarramos el real que escribió el usuario y lo botamos. No lo estamos haciendo nada. Esto obtiene el real, pero necesitamos capturar ese real para usarlo, sí, porque yo necesito a ese real usarlo para calcular otro real. Es decir, necesito guardarlo en algún lugar en la computadora para usarlo posteriormente. ¿Qué creen que es, dentro de las dos cosas fabulosas que tiene la computadora, la que puede guardar cosas? La memoria. Y la memoria guarda cosas en algo que se llaman variables o variables en memoria. Entonces vamos a ver algo muy importante que ustedes van a anotar en sus cuadernos, que es cómo se declaran variables en este lenguaje de programación que se llama Java. ¿Cómo se declaran variables en Java? Se declaran así. Todos están ya familiarizados con la palabra identificador, como el que queremos corporal, índice de masa corporal, ¿verdad? Aquí va un identificador. Ustedes pueden pensar que un identificador es un nombre, pueden ponerle nombre variable o identificador variable. Es más correcto la palabra identificador, porque un nombre, usted puede decir mi nombre es, ustedes pueden decir, me llamo Luis Armando, tiene un espacio muy ancho. En cambio, un identificador no puede tener espacio muy ancho. Esta es la forma de declarar variables. Necesitamos decir, voy a crear una variable. ¿Qué es una variable? Es un espacio en la memoria que puede almacenar un único valor. Ustedes pueden imaginar la memoria, cuando ustedes compran la computadora, ustedes piden cierta cantidad de RAM. 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, no sé. Entonces, ¿cuánto? Si fueran variables de un byte, ustedes pueden almacenar 8 mil millones de esas variables. Entonces ustedes en algún lado de la memoria, o cuando ya va a ver esto, va a pedir un campito donde ustedes pueden almacenar un valor.
a este valor, que es un 80.0, nosotros lo vamos a identificar como la masa de algo. Porque el usuario escribió 80.0. Es una variable. Es un espacio en la memoria, puede almacenar un único valor de acuerdo a cierto tipo de datos y tiene un nombre o identificador. Entonces, cada vez que ustedes le digan a Java, búsqueme la masa, él va a ir a la memoria y dice, ah, la masa vale 80.0 y la va a reemplazar por ese 80.0. Bueno, entonces yo quiero declarar una variable que se llama masa, porque necesito atrapar el valor de la masa del usuario. Yo le voy a poner a esa variable masa. Y el tipo de dato que va acá, tengo que decirle qué tipos de valores puede almacenar esa variable. Realmente solo para no ser un valor, entonces qué tipo de dato va a almacenar. El tipo de dato habla sobre el dominio de la variable. Cuando ustedes en matemáticas dicen, existe una variable X, la definen como un real, ¿verdad?, que puede tomar valores solo positivos, por si algo. Entonces ustedes hablan del dominio de la variable, ¿no? O ustedes pueden ponerlo así, ¿cierto? O ustedes podrían decir, quiero un entero, como ustedes quieren llamarle n, que está en los naturales, no sé, sin el 0. Entonces ustedes pueden tomar 1, 2, 3, 4, cualquier valor. Eso es el dominio en matemática. El dominio en la computadora es esto, el tipo de datos. Entonces me dice qué valores puede almacenar y cuáles serán los tipos de datos que puede almacenar Java. Bueno, se parecen mucho a los de la matemática. Los lenguajes de programación como Java fueron creados, bueno, el de Java también un tanto, pero los primeros fueron creados por matemáticos. Entonces no es nada sorprendente que esto se parezca mucho a la matemática. ¿Cuáles tipos de datos hay? Bueno, hay varios. Y aquí yo debería hacer una tabla, pero voy a tener que borrar esto. Eso lo podemos recrear ahora. El primer tipo de datos que podríamos ver es el booleano. Perdón. Esto existe en Java, pero se escribe con el. El booleano es una variable que solo puede almacenar dos valores, o falso o verdadero. ¿Y eso para qué se usa? Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, el índice de masa corporal es mayor que 30, mayor o igual que 30. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Falso o verdadero, no cabe otra. Entonces, esto solo puede almacenar dos valores. Nada más. Entonces, ¿cuántos bytes ocupa esto? No sabemos. Presumiblemente va a ocupar solo un byte. Esto sería el tamaño y esto sería el rango. Como ya está hecho en inglés, entonces estoy poniéndose en inglés. ¿Cuál otro tipo de datos hay? Aquí podemos empezar a trabajar con los enteros. El short ocupa, creo que existe el byte también. No. El byte ocupa un byte, el short 2 bytes, el int 4 bytes y el long 8 bytes. Si ustedes lo ven, son potencias de 2.
2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Uno esperaría que haya uno de 16 bytes, el de 2 bytes y ahí va, cuando crezcan las arquitecturas. Bueno, con un byte, ¿cuántos valores podemos almacenar? Con un byte nosotros podemos almacenar valores entre 0 y un byte ocupa, estas conversiones se trabajan así. ¿Se acuerdan cuántos bits ocupa un byte? No, nunca ustedes han visto eso. 8 bits. ¿Qué es lo que significa? Recuerden que la computadora solo habla ceros y unos. Un 0, un 1 es un bit. Esto de acá sería un byte. Es decir, tenemos 8 cajitas. En la primera cajita, ¿qué podemos poner? ¿Un 0 o un 1? ¿Cuánta cantidad de valores podemos poner aquí? Diferentes. 2, ¿verdad? Para el segundo, indiferentemente cuánto tengamos antes, aquí podemos coger un 0 o un 1. Entonces tenemos 2 posibles valores. Y por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. En el fondo esto es 2 a la 8. ¿Cierto? Teoría combinatoria o algo así, todos han visto esto, ¿no? Estos son los 56. Es decir, en un byte podemos tener a lo sumo 256 posibles diferentes valores, que son las combinaciones de ceros y unos. Es decir, yo podría guardar un valor entre 0 y 256. Ah, pero ya el 0 ocupó uno de esos. Entonces entre 0 y 255. Eso es cierto. El problema es que también nos interesa tener valores negativos. Entonces lo que hicieron los ingenieros eléctricos fue, o los matemáticos, dividir la mitad. Entonces dividimos la mitad, tenemos 128. Vamos a almacenar 128 valores negativos y 128 valores positivos. Y el 0 se lo quitamos a los positivos. Entonces esto puede almacenar entre 2 a la 8 dividido entre 2. Voy a poner aquí un poquito más. 2 a la 8 dividido entre 2 y 2 a la 8 dividido entre 2, pero le quitamos el 0 porque tenemos que gastar el valor. Es decir, esto puede almacenar entre menos 128 y 127 positivo. Aquí va, perdón, aquí van 3 puntos. Es decir, existe, yo puedo declarar una variable y si la declaro de tipo byte, ella solo almacena un byte. ¿Y cuáles valores puede almacenar? Desde el menos 128 al 127. ¿Esto está claro? Sí. La lógica es lo mismo para los demás. Para 2 bytes yo puedo almacenar ya no 8 bits, sino 16 bits. Entonces esto va desde 2 a la 16 dividido entre 2, que es como restar 1 aquí. Potencias, ¿verdad? De colegio. Hasta 2 a la 15 menos 1. Menos 1 que 216 dividido entre 2. Esto va a ir entonces desde ese número para 32.000 ya y es de bases. Dos elevado a la 15. Ese número. 32.768 a 30. 32.767. Ahora el int va desde 2 a la 31 negativo hasta 2 a la 31 menos 1 positivo. Ese número es, no sé, ese número de ahí, 4.000 millones, no, 2.000 menos 2. Un poco, sí. 147 483 648 1,
¿Alguien nos está haciendo una pregunta obvia? No. Este solo va a poner el rango de competencias. Menos 2 a la 63. A 2 a la 63 menos 1. Si ustedes quieren calcular. Ni siquiera esa calculadora lo dio. Es un número bastante grande. Se puede calcular en otro lado. Alguien nos está haciendo una pregunta obvia. ¿Sí? Es con respecto al primer paréntesis, a la par de un byte que no puso al menos al principio. Gracias. Sí, va. No. La pregunta obvia es: ¿qué pasa si ocupamos un número más grande o más chico que ese? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Digamos, ustedes están haciendo un cálculo muy grande y, qué sé yo, ustedes están calculando el número de átomos del universo. ¿Qué pasa si entonces llegan a un número más grande que 2 a la 63? 2 a la 63 o los siguientes. Pues está calculando combinaciones, tiene que hacer, no sé, era como n factorial, de k factorial, de n menos k factorial, entonces y este número, no sé, sea un número como 80 factorial, ya eso yo creo que le va de esto. ¿Cómo calculan ustedes eso? ¿Qué creen que pasa en la computadora? ¿Qué creen que pasa? En la computadora no hay magia. En la computadora no hay magia, ¿verdad? En la computadora no hace algo así como, me di cuenta que se excedió y entonces incremento. ¿Qué se les ocurre que puede hacer la computadora si ustedes necesitan almacenar un número muy grande? El usuario llega y ustedes le dicen: denme el número de átomos del universo, y escribe, porque lo sabe, obviamente. ¿Y qué creen que hace la computadora cuando intenta leer eso? Lo más probable es que el programa se caiga. Y eso suena un poco vergonzoso. Imaginen ustedes que ustedes le pagan informático, ustedes empiezan a ingresar un dato que eso es real, es muy grande, no es real, es un número válido, y el programa se caiga, es muy feo. Sí, uno tiene que controlar esas cosas. Y la computadora tiene límites, tiene delimitaciones. Lo primero que quiero que ustedes vean con esa pregunta es que en la computadora no existe el concepto de infinito que sí existe en la matemática. Cuando ustedes dicen que ustedes tienen un n que pertenece a los números naturales, ¿cuál es el valor máximo que le cabe a la n? El infinito. Aquí no. En la computadora no tenemos infinita cantidad de memoria, aunque ustedes le puedan meter 16 gigas o 1.000.000 de gigas, o el número más grande de gigas que hay en el planeta, siempre va a ser finito, y a esto no, a esto le cabe un número gigante. Nosotros no podemos representar los números infinitos en la computadora. Algo hacemos de restringirnos a números más pequeños, o algún rodeo uno hace, pero la computadora no puede almacenar números infinitos, son números tan grandes. Entonces tengan claro esa primera concepción: la computadora no puede almacenar números gigantes. Hay veces, la mayoría de programas no los ocupan en todo caso. Bueno, estos valores de acá me dicen si algo fue verdadero o falso, o si yo quiero almacenar números enteros. Pero para mi programa, ninguno de esos dos me sirve. Yo ocupo números reales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los números reales? Voy a borrar esto de acá. Los números reales hay dos tipos. En lugar de haberse llamado real, ¿sí?, les llamaron float y todo.
float le ocupa 4 bytes y un double 8 bytes. Y estos tratan, voy a decir tratan, de simular números reales, pero no son como los de matemáticas. Se parecen. ¿Cuáles son los valores? No sé, ustedes pueden ponerlo así. Son números en esta forma. Ustedes pueden usar notación decimal, se puede usar notación exponencial, pero no necesariamente en el curso. Esa es la cantidad de la parte entera y la parte decimal. Él puede almacenar números que tengan 7 dígitos enteros y 7 dígitos decimales. Y este, podemos ponerlo así, que tiene 15 enteros y 15 decimales. La notación más complicada. Para los de ingeniería eléctrica pueden ir a buscar el IEEE 754, que es el estándar que define estos números. Se llama números flotantes. Y en general la forma más fácil de decirlo es: ustedes pueden almacenar el número que ustedes quieran, pero él le va a asegurar que almacena bien un número con 15 enteros y 15 decimales. Una sugerencia: a menos de que ustedes tengan una muy buena razón, no usen esto. La muy buena razón podría ser que ustedes quieran ahorrar memoria, pero no vamos a ocupar en este curso. Ustedes usen siempre doubles, no usen floats para nada. Entonces, cada vez que vamos a hablar de un número real, vamos a hablar de un número doble. ¿Por qué doble? Porque en lugar de ser llamado real, el número real. Esto viene de una diferenciación. La computadora o los procesadores están muy orientados al trabajo con números enteros. A los números enteros, que aquí el más cercano es este int, una forma corta de escribir integer. Y estos son variaciones. Esto es un entero, que este es el por defecto, por decirlo así, y estos quieren un entero más pequeño o un entero que solo con byte, o quieren un entero más largo que este de acá. La lógica entera son como números que tienen un punto decimal fijo con un montón de ceros infinitos a la derecha, ¿cierto? Entonces se llama lógica de punto fijo en la computadora. Y a estos de acá pueden tener muchos decimales. Entonces ya el punto tiene algo a la derecha. Entonces el punto puede variar en algún lado. Entonces se llama lógica de punto flotante. Eso es donde viene el nombre float. El punto decimal puede flotar entre los dígitos. Y este double es un float de double precision o un float de doble precisión. Nosotros en el curso no vamos a usar los floats, vamos a usar siempre doubles. Entonces, para decirle a Java declare la masa, nosotros vamos a usar un double. Esto hace la primera parte de mi declaración. Dice tipo datos y el nombre de la variable. Cuando Java ve esto que está aquí, dice: voy a ir a la memoria, voy a reservar un campito de 8 bytes para almacenar números reales. Que no son números reales como en la matemática, que tienen infinita precisión, pueden tener infinita cantidad de decimales y pueden tener infinita cantidad de parte entera. Aquí no. Esto nos asegura más o menos 15 enteros y 15 decimales. Y vamos a ver una cosa que nos va a dar dolor de cabeza, que es que no hay tanta precisión y hay veces ustedes dividen 1 entre 3 y le suman 1 entre 3 y no a 1 sobre 6, 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque como la precisión falla, a veces se pasa un dígito más, un dígito menos, y las cosas no son iguales. Es decir, en Java esto le vamos a preguntar si esto es más, podría dar que es falso.
pero por razones de que estos números no son precisos como en las matemáticas. Bueno, entonces ya sabemos que hay dos limitaciones, no pueden ser infinitos y no hay infinita precisión. Pero es lo que más se aproxima a un número real. Entonces eso tenemos la masa. Ahora, ¿qué nos falta? El valor de inicialización. El valor de inicialización que se puede poner aquí es opcional. Ustedes podrían no colocarlo y hacer después esto. En la masa le asigno esto. Se puede hacer en 2 pasos, pero yo les sugiero siempre hacer esto. Yo podría poner aquí que el valor de inicialización de la masa es 0.0 y después cambiarle su valor. Pero puedo hacer esto de una vez, que es, vaya al teclado, pregunte un valor, obtenga ese valor. El usuario escribió el valor, genial, yo lo obtuve. Y ese valor, denlo como valor inicial de esa variable que estoy declarando. La inicialización es opcional, pero hagan de cuentas, y para este curso, que siempre es obligatoria, porque es una muy buena práctica de programación. Si ustedes no inicializan una variable, cuando se crea, puede tomar la basura que hay ahí. Bueno, puede tomar el valor que hubo ahí en la memoria. Y ese valor a mí me puede generar ruido en mi programa, o hacer que mi programa se caiga o escriba tonteras. Por eso se llama basura, dicen informáticos, un valor basura. ¿Cómo se evita eso? Inicializando la variable siempre. Por eso yo digo, piensen que esto es obligatorio. ¿Qué hace el programa cuando llega acá? El programa hace lo mismo de siempre. Imprime este texto, crea esta cosa rara que es lo que se va a agarrar con el teclado y nosotros le vamos a pedir, consígase un valor real de ahí. Consiguió el valor real, no lo trajo y ahora lo que nosotros hacemos es capturarlo en una variable de memoria. Esta variable la podemos usar posteriormente. Hasta el momento está claro de qué se trata la declaración de una variable. Si tienen dudas, pregunten. Recuerden que son ustedes, gracias para ustedes y para que ustedes aprendan. Esos no son los únicos tipos de datos que hay más tipos de datos aquí. Otros 2 por mencionar es el char, que es un resumen, así como este de integer, es un resumen de carácter. Un carácter. Un carácter ocupa 1 byte o 2 bytes, no sabemos, entre 1 byte o 2 bytes. Y lo que almacena es una letra. ¿Cuáles letras pueden almacenar? Bueno, mejor que pongamos algunos ejemplos de letras. Pues la letra A, la letra A mayúscula, la Z mayúscula si ustedes quieren. Puede almacenar un simbolillo especial, habíamos dibujado algunos, ahí como este. Ahí va, son letras, son una letra. El char se puede, ustedes piensen lo que es una letra. En Java se ponen con esta forma, una comilla doble a una letra. Y el string realmente es un arreglo de aquella cosa. Esto es variable. Y lo que almacena es cualquier texto, como este que pusimos acá. Un string es con comillas dobles. Con comillas siempre solo es una letrita. Con comillas dobles es un texto. Después vamos a ver otros. Están los arreglos. Y vamos a ver después los objetos. Cualquiera. Esto puede quedar para después. Profe, ¿Sí? ahí cuando dicen X double, el double debe ser en mayúscula. Sí, porque esto es un método. Okay. ¿Cómo son métodos? Como este main que nosotros hicimos acá. Este main tiene un nombre. Este next double tiene un nombre. El que lo hizo le puso así, next en minúscula, la D mayúscula, el double, porque sigue una convención. Y cuando se declara la variable debe estar en minúscula. Ajá, gracias por preguntar eso. La convención que estamos siguiendo es la convención oficial de Java. La convención es un acuerdo interpunto. Entonces los programadores de Java se pusieron de acuerdo y dijeron, a todas las clases las vamos a iniciar con mayúscula, pero los métodos los vamos a iniciar con minúscula. Pero cada nueva palabra que forme parte del método
y la vamos a iniciar en mayúscula. Es decir, siempre seguimos esto de cada palabra las pegamos en mayúscula, aquí también. Pero la primera letra inicia en mayúscula para las clases y en minúscula para los métodos. Lo mismo que para las variables. Las variables siempre las vamos a iniciar en minúscula. Entonces, desde esa perspectiva nos vamos a confundir entre variables y métodos, pero no con las clases, que siempre inician en mayúscula. Ustedes pueden faltar a la regla, pero lo que va a hacer es que si usan la convención, otro programador que lea su programa, o lo inverso, ustedes cuando el programa de otro y que respete la convención, va a ser más claro para todos. Esto lo vamos a ver luego. Con esto ya ustedes tienen suficientes variables. Hay uno que otro más. Pues si ustedes quieren, pueden poner en Google variables, tipos de datos, data types, tipo datos, en Java, y les va a llegar a esto. Esto es parte del libro oficial de Java, y aquí les explica el standby, el short, el int que pusimos, el long, float, el double, el booleano y el char. Después vienen hay otras cosas, que estas ya son construcciones, arreglos y objetos. Aquí vienen algunos detalles de esto que yo escrito por acá, valores literales. Esto es largo, uno podría dedicarse a varias clases solo a esto. Con esto es suficiente para nosotros. Bien, ¿qué pasa si yo corro el programa? Antes pedía el valor, ahora capturo el valor y lo almaceno en la variable en memoria. Si yo corro ese programa, hace exactamente lo mismo que esto. Pide el valor, lo guarda en la variable y el programa se pierde. ¿Por qué? Porque yo no hice nada con la variable. Yo quiero hacer algo con la variable. Sí, quiero calcular el índice de masa corporal. ¿Qué sería ahora? Ya pregunté por la masa. ¿Qué debería preguntar después? Para yo calcularlo necesito la altura, ¿verdad? Debería preguntar por la altura. Entonces, copio esto y pido la altura. Profe, una pregunta. Ahí digamos, es que, bueno, si yo estuviera, no sé, a mí me saliera del programa, ¿no faltaría como algo primero que me dijera? Escriba su masa en kilogramos o... Excelente, excelente. Voy a cogerlo sin ello para que sea evidente para todos. Pero está muy bien que usted pueda adelantarse a ello. Imprime ese texto y ¿quién tengo que escribir yo aquí? Las masas. 80 kilogramos. Y cuando uno dice, ¿y qué estará esperando el programa? ¿Ustedes saben qué tengo que escribir yo acá? La altura porque conocen el código fuente, pero para una persona que no conoce el programa, no sabe. Bueno, si yo pongo que mi altura son 125 centímetros, entonces tengo que pasarlo a metros, le pongo 1.25 y aquí puede ser que el programa se caiga. Vamos a ver, o puede ser que corra bien. Si ustedes escriben 1.25 y el programa se les cae, es porque esperan 1.25. Eso cambia en la configuración del sistema operativo. Este Mac está configurado para esperar punto como separador decimal. Ustedes en Windows, cuando tienen que esperar coma, hay que ponerle la coma. Tengan en cuenta eso, si se les cae. El programa pidió la masa y pidió la altura, pero nunca dijo qué era lo que estaba esperando. Entonces el programa fue a comunicar al usuario qué es lo que está pasando. Cuando ustedes hacen un programa que es para el uso de seres humanos, ustedes van a entablar un diálogo con el ser humano. Y uno debe ser cortés y debe decirle qué es lo que está pidiendo, preguntar, informar y esas cosas. Eso es parte de la computación, cuando les dije en las ramas, se llama interacción humano-computador. Entonces nosotros vamos a ser un poco más corteses y le vamos a pedir al usuario, le vamos a dar alguna información de qué es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un print line. Antes de pedir la masa, le decimos al usuario que le vamos a pedir. Le voy a decir por lo menos las unidades. Si yo escribo esto, la masa en kilogramos, y dejo el cambio de línea, entonces me pide el dato después. Yo le voy a quitar el cambio de línea para que la pregunta aparezca a la par. Así. Y también puede ser lo mismo para la altura.
programa y lo corremos. Ahora el programa es un poquito más cordial, ¿verdad? Dice de qué se trata y ahora está esperando la masa. Como yo le quité el print line y no lo puse ahí tampoco, entonces la pregunta aparece al lado de lo que estoy pidiendo. No pase de bonito. ¿Quién me está diciendo? Ingrese la masa, podrías decir ingrese la masa y todo. Con esto es suficiente. La masa y por lo menos la unidad. Ah, me está pidiendo mi masa en kilogramos, no en libras o no en... Yo entonces digo, 1000 pesos son 80 kilogramos. Y mi altura, 1.25 centímetros. Ah, pero ahí dice metros, entonces yo ya cambio metros. Y el programa se comunicó mejor, pero ahora falta el cálculo del índice de masa corporal y que me lo diga. Bueno, imprimir el índice de masa corporal es súper fácil. Nada más tenemos que calcularlo con esa fórmula. Y aquí viene otra parte importante. Vamos a calcular el índice de masa corporal. Yo puedo poner IMC. Basta con mi IMC. Sí. Otra vez entro en mi discurso. ¿Es correcto IMC o puedo llamarle índice de masa corporal? Es más adecuado índice de masa corporal. Ustedes si quieren le pueden llamar IMC. Ya es muy claro por el resto del programa. Ese sería el nombre ideal. Como es una variable, lo inicio con minúscula. Vean que eso me diferencia de la clase que sí inicia con mayúscula. ¿Cómo calculo yo el índice de masa corporal? Ah, lo calculo con esa fórmula que la inventó no sé qué. ¿Cómo traduzco yo esa fórmula allá? ¿Cómo creen ustedes? M/H por H. M/H por H. Compilamos y Bueno, vale. ya empieza a quejarse. Los paréntesis. ¿No sería como en lugar de M y H ponerlas con Ah, el nombre de variable, masa y altura? Correcto, porque M es un identificador y Java dice, no existe en este programa una variable que se llame M, y tiene toda la razón, no existe. Yo hice una que se llamó masa y esa es la que yo quiero usar ahí, de verdad, masa, porque yo le puse el nombre de masa o le he puesto otro nombre. Si yo digo masa, que antes ya se estaba quejando que no compraba M, ahí viene después quejándose que no se encuentran las otras, ahora se van a quejar de la H, pero ya masa sí sabe qué es. ¿Qué es lo que va a hacer ya? Bueno, completemos la fórmula. La H es mi altura. ¿Y cómo leo yo al cuadrado? Hay funciones para elevar al cuadrado, pero la más eficiente de todas es multiplicar por sí mismo. Si yo compilo esto ya no falla, ahora compila, porque entonces sí sabe qué es altura. Veamos qué hace Java aquí, ligeramente. Java dice, veo esta línea parece una declaración de variable. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de datos, tiene un nombre de variable, tiene el símbolo de igual que significa inicialice con, que es eso que está acá. Antes pusimos una expresión que iba a traer un valor del teclado, ahora pusimos una expresión que es diferente. Para Java, el valor que tiene que ir acá es un único valor, porque dijimos que las variables solo pueden almacenar un único valor. Esa es toda la expresión. ¿Cómo hace Java para conseguir un único valor a partir de esa expresión? Como diríamos nosotros, desenrolla o evalúa la expresión. Es decir, él va y busca la masa. ¿Qué es la masa? La masa es una variable que existe en la memoria. Ella va a la memoria y encuentra que la masa tiene un valor. Toma el valor y lo reemplaza aquí. Entonces reemplaza por un 80. Y después dice, hay una división con una altura. Y la altura es 1.25. Va a la memoria y consigue el 1.25 que es el usuario. Entonces divide 80 entre el 1.25 y después lo multiplica por 1.25. De eso sale un único valor, ¿no? Ese único valor que resultó en la expresión es el que cae en la nueva variable. Pero que no pregunto. Ella
digamos así, me va a entender que, porque digo, si yo lo hago así, yo multiplico, a mí se me estarían cancelando las alturas. Ajá, Sí, exacto. excelente. Los demás no hay. Sí, sí, sí. Vamos a correr el programa. Yo compilé y corro el programa. Ah, perdón. Antes de ustedes pueden dar aquí reset cuando ya no quieren. Cuando no quieren correr el programa. Ya se calculó el índice de masa corporal. Esto hace un efecto solo en la memoria. Porque se calculó el valor nuevo, se guardó una variable en memoria y se olvidó. Eso no se ve en la pantalla. Para que se vea el índice de masa corporal en la pantalla, yo tengo que seguir la pantalla que lo imprimo. Entonces, ¿cómo hago yo? Con system.out. Y aquí yo digo, imprimo un texto. Y aquí quiero que además imprima el índice de masa corporal. Hay varias formas de hacerlo. Tenemos unas 3 formas de hacerlo. Una es esta. Yo quiero poner aquí el índice de masa corporal. Entonces copio esta variable y ya la voy a reemplazar por esto. Entonces viene texto, 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 lo imprime y yo quiero que imprima esta cosa. El problema es que Java dice que hay aquí. Aquí viene un texto y viene un nombre variable y Java no sabe qué hacer con estas dos cosas. Yo tengo que decirle qué tiene que hacer entre esas dos cosas. Como aquí apareció la masa, si yo pongo masa, espacio, altura, Java no sabe qué hay que hacer. Si yo le digo masa, esa altura significa que agarro la masa y divido entre alturas. Ah, aquí sí sé que tengo que hacer entre las dos variables. Aquí entre este valor y este valor, ¿qué hago? No le estoy diciendo nada a Java. Yo lo que quiero decir es que los pegue. Que agarre este texto y lo pegue a esto. Esto se hace con el símbolo de más. Eso lo vamos a ver más adelante con se llama concatenación. Es más, puede pegarlos. A Java le da igual porque el espacio en blanco se ignora. Claro, si usted pone aquí un espacio, ya se los ignora, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero aquí ustedes pueden dejar espacio en blanco. Es más legible. Siempre separen los operadores de los operandos con espacio en blanco por buena táctica. ¿Sí? Y otra cosa, ahí ella no va a considerar que es masa de altura y después todo por altura. Sí, vamos a ver eso. Cuando Java ve esto, aquí hay una expresión y aquí otra expresión. Entonces cuando Java ve esto, ve una cadena de caracteres que son de este tipo de datos y ve un número. Índice de masa corporal que fue declarado como double, es de este otro tipo. Son tipos de datos diferentes. Ahí Java funciona bien. Él lo que hace es que, como son de tipo de datos diferentes, él se da cuenta, hay texto. Entonces, agarra este número, lo convierte en texto y lo pega aquí así. Y lo imprime todo como texto. Eso se llama concatenación. Lo vamos a ver en la siguiente o en la subsiguiente clase. Bueno, vamos a correr nuestro programa. Vean que si pongo print, el cursor queda al final de ese número. Entonces, yo quiero que no quede solo una línea, entonces digo, hago un print. Controlamos. Corremos. Ahora digo que 80 es una persona muy bajita, tiene 1.25 metros. Y dice, su índice de masa corporal es 80. Dijimos que 30 era una persona obesa, ¿verdad? En adelante. Imagínense alguien con un índice de masa corporal de 80. No sé, sería una ballena, una cosa así. Algo está pasando mal. Esto que está ocurriendo acá se llama error lógico. Son los errores más difíciles de detectar en un programa. Por dicha, hay personas bastante astutas que ya lo han ¿cómo se dice? Previsualizado. Pero es muy normal que errores como estos no se le vayan. Eso los informáticos los solemos llamar pulgas, bugs en inglés. Viene porque antes las computadoras, las primeras que hubo, funcionaban con tubos al vacío, se llama. Eran como una especie de bombillos. Y cuando se metía un insecto en la computadora y hacía que algo se quemara, la computadora fallaba. Entonces, otra vez una pulga se metió en la computadora. O bueno, una pulga no, un bicho se metió en la computadora. Entonces le decían, hay un bug. Y eso se fue quedando históricamente en los programas, entonces decimos, este programa tiene una pulga. ¿Sí?
Creo que ahí en donde dice double índice de masa corporal es igual a masa entre altura por altura, ahí no se cancela la altura, ¿no? Sí, eso es lo que estamos diciendo. Cuando nosotros escribimos esta expresión, existe algo que se llama prioridad de operaciones y es exactamente igual a la del colegio, no a la de la escuela. Entonces, para Java, él dice, tengo un slash y tengo un asterisco. Los dos tienen la misma prioridad. Entonces, como son de la misma prioridad, yo las ejecuto de izquierda a derecha. Y él dice, tengo una masa, ahí está un segundo. Tengo una masa, la divido por una altura, el resultado de eso lo multiplico por una altura. Se cancelan las alturas y obtengo la masa. Eso es lo que le estoy diciendo al usuario. 80, 80. ¿Cierto? Eso es un error mío como programador. Yo quiero que esto ejecute la multiplicación primero y después haga la división. ¿Cómo creen que le puedo decir a Java que haga eso? Igual que en la matemática, la prioridad de operaciones se altera con paréntesis redondos. Los paréntesis cuadrados significan arreglos. Esto resuelve mi Furia. Compila perfecto, corro mi programa. La persona tiene 80 kilogramos, una altura de 1.25, es muy bajita, y ahora tiene un índice de masa corporal de 51.2. ¿Será cierto? Sigue siendo mórbidamente obeso. ¿Ah? Es que es demasiado pequeño, esa vara más pequeña. Está muy pequeño también. Pues vamos a correrlo. Tiene 80 kilogramos y tiene 1.75 metros. Ahora el índice de masa corporal bajó a 26. Parece lógico. ¿Quiere alguien probar, alguien que sí conozca su índice de masa corporal? No. No sé. Vamos a ver. Eso es algo que ustedes deberían tener siempre. Para probar un programa es al menos un par de valores correctos y lanzarlos al programa y decir, por lo menos cuál sí funciona. No es una prueba que vaya a funcionar para todos los casos. ¿Cuál es su masa? 65. ¿Ah? 74. Índice de masa corporal dio 21 y medio. Sí. Sí. Yo ya más bien sería hacia 21. Entonces se anda bien. Entonces ya mi programa está calculando bien. Ahora lo que yo quiero es que mi programa no solo me diga el índice de masa corporal como un video pelado, sino que quiero que me diga si yo estoy obeso, si estoy en ultrapeso o algunas cosas así. ¿Qué pasa si ya no lo doy correr y nada más borro los datos, digamos, de los cuadros, no corre? O sea, que yo quiero cambiar las cosas. No, ya esta corrida pasó. Tienen que darle correr. En el laboratorio se van a dar más cuenta de eso. Yo voy bastante rápido con esto porque quiero que el viernes sea para práctica en el laboratorio. Entonces, por ahora vamos a tener mucha teoría. Esto que está acá se llama una expresión aritmética y las vamos a ver formalmente más adelante. Existen varios operadores. Los vamos a ver uno a uno. Vamos a ver otro tipo de operadores. Nosotros le vamos a decir a la persona si tiene infrapeso, si está normal, si tiene sobrepeso o obeso, de acuerdo a esta escala. Y acá 25 sería normal. Incluye este para allá. ¿Cómo se dibuja esto? Es que no dibujaba rangos y era así. Este sería normal y aquí abierto. Pero este de acá es el sobrepeso, es rellenito aquí, este es abierto, hasta acá, y acá es abierto. Y este es relleno, que es obesidad. ¿Sí es claro esto, verdad? Bien, nosotros podemos primero preguntar si tiene obesidad, que es mayor o igual a 30, y ahí ir
O podemos empezar con el infrapeso, como ustedes gusten, da igual. Algo importante acá, vean que cuando Java evalúa esta expresión, ella sacó la masa de dónde, de una variable, de algún lado de la memoria, y la variable lo que hizo fue reemplazarse por su valor, y este por su valor, se evalúa la expresión con la prioridad de operaciones y genera un valor. Eso ocurre siempre. Vamos a usar otro tipo de expresión. Nosotros vamos a decir, si el índice de masa corporal es menor, estricto, que 18.5, ¿qué sabemos? Que esa persona tiene infrapeso. Entonces nosotros podemos decirlo. Si el índice de masa corporal es menor que 18.5, no escriban todavía, entonces le imprimimos que tiene infrapeso. El problema es que Java no entiende español y no usa esa sintaxis. ¿Qué creen que usa Java en lugar de un sí? El if en inglés. Muy bien. Entonces nosotros decimos un if. El if lo que espera nada más es un valor booleano. Uno de esos. El if espera o falso o verdadero. Lo que venga aquí es un falso o verdadero. Eso no es un falso verdadero, es una expresión como de aquella. Las expresiones son una mezcla de cosas que solo generan ningún valor. Un poco de operaciones que solo resultan en un valor. Esto tiene que generar un solo valor. Entonces, el índice de masa corporal, que es 21.46, 21.4, es una variable, se reemplaza por su valor. 21.46 es menor que 18.8, 8.5, no hay mucho. Va a dar o falso o verdadero. En ese caso se evaluaría como falso. Eso es lo que espera un if. Y por la sintaxis de Java, esa expresión tiene que estar dentro de paréntesis redondos para que Java sepa dónde empieza la expresión y dónde termina. Entonces tenemos que ponerla dentro de estos paréntesis. Esta es la operación que usa Java para reducir. Preguntamos, si esto da verdadero, se ejecuta esta instrucción. Si esto da falso, ya ignora esa instrucción y no la ejecuta. Eso se llama un condicional y es la segunda cosa importante que estamos aprendiendo de los programas. Aprendimos que se ejecuta instrucción tras instrucción al pie de letra, pero si hay un if, esta instrucción se ejecuta solo si esta condición es verdadera. Si no es verdadera, esto no se ejecuta. Entonces tenemos que algunas instrucciones podrían o no ejecutarse. Esto parece muy normal para nosotros en el lenguaje natural. Si el índice de masa corporal mío o el de él, 21.46, es menor que 18.5 falso, nosotros no le vamos a decir que él está con infrapeso, porque no lo está, ¿verdad? Bien. Vamos a correrlo con un par de ejemplos. Vamos a correrlo con una persona que tiene una masa de 50 kilogramos y una altura de 1.8 metros, una persona bastante alta. A este le dice su índice de masa corporal es ese. Y además aparece un texto infrapeso. Si yo lo vuelvo a correr con la masa de, ¿qué me ha dicho? 60 kilogramos y 1.74. El índice de masa corporal es 19.81, que no es menor que 18, entonces no apareció la palabra infrapeso. ¿Lo ven? Suena un poco lógico el if, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces con otro if yo podría hacer que cuando esté entre 18.5 y 25, entonces le diga que tiene peso normal, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo. La otra forma de decirle es que si esto es falso,
Voy a aprovecharme para introducir el else. Este else está pegado con ese if, para más cercano que tenga. Este else va a funcionar así. Si el índice de masa corporal es muy bajito, decimos que tiene infrapeso. Es decir, esto fue verdadero y esto ocurrió. Entonces, esto es de lo contrario, no va a ocurrir y esto no se va a quitar. ¿Qué pasa con el caso de él? El índice de masa corporal era... ¿cuánto era? 21. ¿Verdad? 21 es menor que 18.5. Falso. Entonces, si el índice de masa corporal no es 18.5, se ejecuta esto. De lo contrario, se ejecuta lo que viene. Eso es lo que funciona el else. El else se ejecuta cuando esto es falso. Y esto se ejecuta cuando esto es verdadero. Esa línea. Entonces, aquí yo tengo garantía de que el índice de masa corporal, este texto nada más lo estoy escribiendo, como este texto es una indicación para mí, es mayor o igual que 18.5. ¿Por qué? Porque no fue menor. Esto, si se ejecuta esta línea que está acá, es porque esto fue falso. ¿Cuándo esto es falso? Cuando el índice de masa corporal es mayor o igual que 18.5. Así funciona el if else. ¿Se usan ambos a la vez? No. Usted vio que corrió hace un ratito sin el else. El else es opcional. Yo le voy a sacar jugo para este programa. ¿Por qué? Porque me sirve preguntar. El índice de masa corporal de él era 21. Entonces está por aquí, ¿no? Anda por acá. Yo le debería reportar normal a él. Pero para yo saberlo, le pregunto, ¿el índice de masa corporal 21 es menor que 18.5? Falso. Si yo sé que no es menor que eso, es porque es mayor o igual a eso. Entonces tiene que andar en todo este rango. Ahora yo tengo que preguntarle, ya sé que no anda acá. Yo le voy a preguntar, ¿es menor que 25? Yo sé que si es menor que 25, y además yo sé que no anda allá, entonces ya es de peso normal. Entonces ya no hay que incluir el dato del 18.5. No es necesario incluir el 18.5, porque yo ya sé que es mayor que eso. Entonces yo puedo preguntar aquí, si el índice de masa corporal es menor que 25, sugerencia, no es 0, entonces, y entonces yo le imprimo. Ese programa falla en eso. Normal. Voy a usar Printline. Estaba pegando eso. Como estos todas estas cosas las vamos a hacer más formalmente. Vean que aquí como que hay mucho texto metido en este else. Y hay otro if. Es una muy buena práctica en estos casos agregar llaves. Así. Si ustedes quieren cada vez que abren un if, agregan llaves. Yo no lo hago. Recuerden que las llaves, igual como aquellas, decían dónde empieza y termina una cosa. Era el cuerpo de donde empezaba y terminaba el método, o donde empieza y termina la clase. Esto dice dónde empieza el if. Realmente se evalúa el if y dice ejecute todo esto si esto es verdadero. Eso se llama bloques. Los vamos a ver formalmente más adelante. Es una buena práctica que incluimos siempre que ustedes saben un if, un else y otras cosas que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la diferencia entre ponerle un LN? Que se imprime este texto y el cursor en lugar de quedar aquí, queda un cambio, imprime además un cambio de línea, entonces queda mayor. Profe, entonces ahora no lo entendí. El else se pone junto al if, pero el if también se puede poner solo. El if se puede poner solo. Pero el else sí tiene que ir con el if. El else necesita el if porque significa de lo contrario ¿de qué? De una expresión que se evalúa antes. Y después de que usted le pone el if entre paréntesis, la siguiente acción que él hace, usted la puede poner si quiere pegada. O sea, Sí. eso existe en Outprint, lo que sea. La sintaxis de if la vamos a ver más adelante. Profe, ¿Sí? pero digamos, en la segunda instrucción dice que sí, bueno, que menor que 25, pero arriba dice que menor de 18.5. En realidad, lo que sea menor de 18.5 también es menor que 25.
para que Para eso se sería. ejecute acá, se llegue a ejecutar esto tuvo que ser falso. Para que esto tuviera que ser falso es porque era mayor o igual a 18.5. Entonces yo tengo garantía que es mayor o igual a 18.5 y puedo preguntar 25. Veo que esto está generando mucha confusión. Entonces, vamos a hacerlo de la otra forma que ocupa más espacio, pero quizás sea más claro. Voy a quitar incluso las llaves para que no genere confusión. Vamos a hacerlo sin los clics. Y aquí sí hay un problema y lo vamos a dejar que falle. Vamos a poner así, como está acá. Yo lo compilo y lo corro. Vamos a ver, el peso de él era, yo lo olvidé, ¿era cuántos? ¿El compañero? 6.5. Y la altura me acuerdo que sí era 1.74. Entonces, él dice que el índice de masa corporal de él es normal. ¿Por qué? Porque yo que era 21. 21 es menor que 18.5. Falso, no se imprime esto. Ahora preguntamos, 21 es menor que 25. ¿Verdadero? Se imprime el normal. Muy bien, ahí está. Pero a la hora de meter los otros sí no va a haber un problema de que Pero va a si ser ¿qué pasa? menor que Si un todos. valor cumple ambos, Que todos los demás. Excelente. ¿Qué Ajá, pasa ajá. si yo lo corro y digo, tiene una masa de, no sé, 50 y digo una altura de 2.8? ¿Verdad? Entonces, el índice de masa corporal es 15. 15 es menor que 18, ¿verdadero? Multiplicamos infrapeso. 15 es menor que 25, por supuesto, es normal. Entonces, estamos diciendo que tiene infrapeso y que es normal. Mi programa está fallando en algo. ¿Por qué? Porque la condición es que para ser normal es que sea mayor o igual a 18.5 y menor a 25. Y yo solo estoy ahorrando una de esas dos condiciones. ¿Sí? Si ahí se hubiera puesto el ELS, ahí sí hubiera servido El ELSE hubiera servido. Entonces, hay dos, ¿verdad? Pero el ampersand significa una cosita especial en Java y el doble ampersand significa otra. Nosotros ocupamos una diferencia mínima. Podríamos llevar como uno solo. Pero en el caso nuestro, en el curso usen siempre el doble ampersand. Ese significa el I. Entonces solo reemplazan por el doble ampersand y ya compilan. Ese es el I. Entonces, si el índice de masa corporal es mayor que 18.5 y además es menor que 25.0, es porque está en este rango. Como ocurre para el 21, entonces va a ser que es normal. Creo que se pueden combinar en el mismo programa, digamos, hacerlo de ese modo y tal vez para el que sigue usar lens. Se puede usar el ELSE. y si solo se usa un if, se pueden usar dos cells seguidos No. para las otras dos cells. No, recuerden que el if evalúa una condición y la condición solo da o falso o verdadero. Eso solo nos da dos posibles caminos. O el camino que es verdadero o el else, que es el camino de lo contrario. Si fue falso. Nada más. Pero olvídense si quieren del if else, veámoslo entonces. Por esta cosa que llaman operadores lógicos. Y ahí no se puede poner 18.5 menor o igual, índice de masa corporal Sí. mayor. Sí, sí se puede poner. Es la misma cosa. Usted en matemática podría preguntar. Usted puede hacer algo aquí, lo que sea, si x es mayor que 0. ¿Verdad? Usted podría haber hecho esa misma cosa si 0, si 0 es menor que x. O dividido por allá si x es mayor que 0. Es igual, eso es conmutativo. Usted podría ponerlo al revés. Si 18.5 es menor igual que 18, que más índice de masa No, corporal. yo digo, poner 18.5, índice de masa corporal y 25. Eso no. Buena pregunta, muy buena pregunta. En matemáticas nosotros podemos escribir esto. Nosotros podemos escribir eso. Yo puedo hacer algo si x está entre 0 y entre 25. Aquí ustedes tendrían que poner 0, x y x menor que 25. Forzosamente esto. No, ya no entiende los sintaxis. Bueno, entonces compilamos, corremos y dijimos 65 con 1.74. Ahora dice que fue mal y no apareció el otro. Igual, antes no lo hacía.
el otro de la masa de 50 con 1.8, que es infrapeso, solo aparece infrapeso y no apareció normal. Era lo que yo esperaba. Algo que en lugar de decir infrapeso, uno debería decirle su estado nutricional es 2 puntos infrapeso. Ese sería un texto más bonito que solo aparece infrapeso, ¿verdad? Entonces yo podría agregar ese texto aquí. Su estado nutricional es infrapeso. Y también tengo que poner aquí, su estado nutricional es normal. En lugar de repetir todo ese texto, yo simplemente imprimo eso antes. Para que vean qué bonito. Si yo lo imprimo así como está, va a aparecer su estado nutricional es 2 puntos, cambio de línea porque aquí está el print line y aparece el infrapeso normal abajo. Si yo le quito el print line y lo corro, va a aparecer su estado nutricional es, se imprimió ese texto, el cursor quedó aquí porque no se quedó el print, el line. Ah, mira, este no lo hemos programado, perdón. Usemos uno de los que hemos. Vean que no apareció nada, porque no sé, ninguna de las dos condiciones fue verdadera. No apareció ningún texto. Eso es todo. Voy a aprovechar más. Su estado nutricional es, aquí se queda el cursor, porque yo hice un print, el cursor se queda aquí, y hasta que aparezca algo más, entonces esto se volvió falso, no se encontró esa línea. Esta línea fue verdadera. Entonces se imprime normal, donde está el cursor, y después se cambia de línea. Pues yo no tengo que estar poniendo el texto cada uno de ellos, sino que lo imprimo antes. Bien, ya es hora de salir. ¿Quieren ustedes agregar las dos condiciones que faltan? Que es para el sobrepeso y para la obesidad. Hagan en sus casas, no es tarea. Ya no nos da tiempo. En la próxima clase, ¿sí? Usando el ERS, entonces, después del segundo ir, no se pondría bajo la llave, sino arriba. Digamos, cuando tenía el ERS, que se cerró entre llaves, lo que decía, la garantía de que el índice no se temporal es el, y abajo venía el IN inmediatamente. Usted puede poner llaves aquí. Así. Esta llave, lo vamos a ver más adelante, es innecesaria. Pero es una muy buena práctica de programación incluida. ¿Por qué? Porque si usted quiere agregar más texto condicionado o más instrucciones, los agrega aquí. Entonces, inmediatamente después del IN uno puede poner el ERS. Sí, se puede poner. Esto que está aquí y lo que estaba antes tiene el mismo efecto. Solo que esto es mejor visto. Yo no lo uso porque es mi estilo de grabación. Pero si ustedes quieren, para ahorrarse de dolor de cabeza, siempre que usen muy, hagan llaves. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer una animación de cómo corre este programa internamente. ¿Qué pasa en la memoria? Y realmente los puedo colocar en mediación virtual para que ustedes lo completen, para que lo hagan en sus casas, o si quieren mejor, recréenlo a partir de sus cuadernos. Eso todavía es mucho mejor que ustedes lo vuelvan a escribir.